descubrí que mi esposo me fue infiel. La amante era mi propia madre. Todo matrimonio tiene sus pequeñas grietas. Lo sé. Pequeñas fisuras de rutina, de palabras no dichas, de cansancio. Durante el último año, yo había sentido esas grietas en mi matrimonio con Diego. Llevábamos 5 años juntos, y la pasión de los primeros tiempos se había convertido en una comodidad silenciosa. Demasiado silenciosa. Él llegaba tarde del trabajo, olía a un perfume que no era el mío y guardaba su teléfono como si fuera el código de lanzamiento de un misil nuclear. Las señales estaban ahí, rojas, parpadeantes, imposibles de ignorar. Pero yo las ignoré. Porque admitir que tu esposo te engaña es admitir que has fracasado. Y yo no quería fracasar. El clavo final en el ataúd de mi negación fue, como siempre, la tecnología. Diego se había comprado un segundo teléfono, un modelo barato de prepago. Es para el trabajo, me dijo, con una naturalidad que debería haberle valido un Oscar. Para separar mis contactos personales de los profesionales. Y yo, la tonta, la esposa que quería creer, asentí. Pero la duda es un veneno. Una vez que entra, se extiende. Una noche, mientras él se duchaba, el segundo teléfono, que había olvidado en el bolsillo de su chaqueta, vibró. Un mensaje. Mi corazón se detuvo. Sabía que no debía, que era cruzar una línea, pero no pude evitarlo. Lo tomé. Y abrí el mensaje. No era de un cliente. Era una foto. Una foto explícita, de esas que no dejan nada a la imaginación. Iba acompañada de un texto, pensando en lo de anoche. No puedo esperar a repetirlo. Te amo, mi amor. El aire se escapó de mis pulmones. La traición, fría y absoluta, me golpeó con la fuerza de un muro de hormigón. Seguí bajando. Había meses de conversaciones. Meses de te echo de menos, de planes secretos, de críticas hacia mí. Sofía no entiende nada, estoy tan aburrido, ojalá pudiera estar contigo ahora mismo. Me senté en el suelo del dormitorio, con el teléfono en la mano, temblando. El dolor era físico. Una presión en el pecho que me impedía respirar. Estaba destrozada. Pero en medio de ese océano de dolor, surgió una pregunta que lo consumió todo. ¿Quién era ella? Revisé cada mensaje, buscando un nombre, una pista. Pero eran increíblemente cuidadosos. Solo usaban apodos cariñosos. Mi rey, mi cielo. Y la foto de perfil de ella era un simple paisaje. Decidí que no iba a confrontarlo hasta saberlo todo. Necesitaba ver la cara de la mujer que había destruido mi vida. Me convertí en una detective en mi propia casa. Fingía normalidad, le sonreía a Diego, le preguntaba por su día, mientras cada palabra suya era una mentira que me quemaba por dentro. Y empecé a analizar los mensajes, buscando patrones. Noté que se veían a menudo los martes por la tarde, el día que yo tenía mi clase de yoga. Noté que hablaban de lugares familiares, de restaurantes a los que nosotros íbamos. Y lo más extraño de todo, hablaban de mí. Pero con un nivel de detalle que me heló la sangre. Se le quitó el resfriado a Sofía, preguntaba a ella en un mensaje. Sí, por fin. La sopa que le hiciste ayer le sentó de maravilla, respondía él. ¿La sopa qué? Me detuve. La única persona que me había hecho sopa el día anterior había sido mi madre. Había venido a casa a cuidarme, como siempre. Pensé que era una coincidencia extraña. Quizás se le había contado que mi madre me había cuidado. Pero las coincidencias siguieron acumulándose. En otro mensaje, él le agradecía por un jersey increíble que le había regalado. El mismo jersey de cachemira que mi madre le había regalado a Diego por su cumpleaños hacía 2 semanas. Un regalo de mi parte para mi yerno favorito, había dicho ella. Mi mente se negaba a conectar los puntos. Era demasiado monstruoso. Demasiado impensable. Era una locura. Me estaba volviendo paranoica. El momento de la verdad llegó de la forma más banal y terrorífica. Yo estaba ayudando a mi madre a limpiar su portátil. Era lento, estaba lleno de archivos viejos. Mientras borraba cosas, abrí una carpeta llamada Recuerdos. Y dentro, vi cientos de fotos. Fotos de viajes, de cumpleaños, y de repente, me quedé sin aliento. Había una subcarpeta. Se llamaba Mi Rey. Mi dedo tembló mientras hacía clic. La carpeta se abrió. Y mi mundo se vino abajo. Eran fotos. Decenas de fotos. De mi madre. Y de mi esposo. En un hotel. En la playa. Besándose. Abrazándose. Las mismas fotos que ella, la amante, le había estado enviando a Diego.
En una de ellas, mi madre se había hecho un selfie, guiñando un ojo a la cámara. Era una expresión coqueta, juguetona. Una expresión que nunca le había visto en mi vida. Y llevaba puesto un collar. El mismo collar que yo le había regalado por el Día de la Madre. Un grito silencioso se formó en mi garganta. Cerré el portátil de golpe, como si la pantalla me quemara. Me apoyé en la pared, tratando de respirar, pero el aire no llegaba a mis pulmones. La traición, no tenía palabras para describirla. No era una puñalada por la espalda. Era una vivisección. Habían abierto mi vida en canal y se habían reído de mis entrañas. La mujer que me dio la vida. El hombre al que le di mi vida. La imagen de mi madre haciéndome sopa mientras yo estaba enferma, justo después de haberse acostado con mi marido, se repetía en mi cabeza. Sus palabras de consuelo, su él no te merece, su falsa compasión, todo era parte de un juego sádico. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, yo no estaba llorando. Estaba calmada. Era la calma del ojo de un huracán. La calma que precede a la aniquilación total. Hola, mi amor, me dijo, intentando darme un beso. Lo esquivé. Tenemos que hablar, dije, mi voz plana. Lo llevé al salón. Y le tendí el segundo teléfono. ¿Quién es ella, Diego? Vi el pánico en sus ojos, seguido de la resignación del que ha sido atrapado. Suspiró. Sofía, comenzó. No me digas su nombre, lo interrumpí. Quiero que me lo digas tú. Mírame a los ojos y dime con quién me has estado engañando. Él tragó saliva, incapaz de mirarme. No la conoces, mintió. Claro que la conozco, respondí, mi voz goteando un veneno que no sabía que poseía. La conozco muy bien. De hecho, viene a cenar esta noche. Su cabeza se levantó de golpe, la confusión total en su rostro. ¿Qué? Justo en ese momento, sonó el timbre. Era mi madre. Le había pedido que viniera, con la excusa de que necesitaba hablar urgentemente con ella. La hice pasar al salón. Vio a Diego, vio mi cara. Y supo que algo andaba muy mal. Mamá, siéntate, le dije. Diego tiene algo que confesarnos. Los dos, mi esposo y mi madre, se sentaron en sofás opuestos. Parecían dos criminales en un interrogatorio. Adelante, Diego, lo animé. Dile a mi madre con quien me has estado engañando. Dile a la mujer que te trata como a un hijo quien es tu amante. Diego estaba pálido como el papel. Miraba al suelo, a la pared, a cualquier sitio menos a nosotras. ¿Qué está pasando, Sofía?, preguntó mi madre, su voz una mezcla de irritación y miedo. Fue entonces cuando jugué mi última carta. Conecté mi teléfono a la televisión del salón. Ya que Diego es un cobarde, anuncié, dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Y en la pantalla de 60 pulgadas, en gloriosa alta definición, apareció la primera foto. Mi madre y mi esposo, besándose en la playa. El grito ahogado de mi madre fue música para mis oídos rotos. La cara de Diego era de puro terror. Seguí pasando las fotos. Una tras otra. La evidencia de su sórdida aventura, proyectada para que ambos la vieran, juntos. Cuando terminé, apagué la televisión. La habitación quedó en un silencio sepulcral, cargado de vergüenza y de una traición tan profunda que era casi tangible. Me levanté. Miré a mi esposo. Se acabó, Diego. Quiero el divorcio. Y quiero que te vayas de mi casa. Ahora. Luego, me giré hacia la mujer que me había dado la vida. Y a la que, en ese momento, odiaba más que a nadie en el mundo. Ella estaba llorando, susurrando lo siento, lo siento. ¿Por qué?, fue lo único que le pregunté. La pregunta que me había estado consumiendo. ¿Por qué, mamá? De todos los hombres del mundo, ¿por qué el mío? Ella levantó la vista, su rostro descompuesto por el llanto y la culpa. Y la excusa que me dio, la justificación de su acto monstruoso, fue la traición final. El último giro del cuchillo. Lo hice para protegerte, hija, sollozó. Quería probar que no era el hombre para ti. Quería demostrarte que te haría daño. Se me fue de las manos. Me quedé mirándola, y la última pieza de mi amor por ella se hizo polvo. No lo había hecho por pasión, ni por lujuria, ni siquiera por un amor retorcido. Lo había hecho por control. Por un deseo enfermo de demostrar que ella tenía razón, de mantenerme bajo su ala, incluso si para ello tenía que destruir mi felicidad. No respondí. No había nada que decir. Me di la vuelta, subí las escaleras hacia mi habitación y cerré la puerta,
dejándolos a los dos solos en el salón, ahogándose en las ruinas de la vida que habían demolido. Perdí a mi esposo y a mi madre en el mismo día. Pero al menos, en medio de toda esa devastación, encontré una cosa. Encontré la verdad. Y a veces, la verdad, por muy horrible que sea, es lo único que te puede hacer libre. Libre de las mentiras. Libre de ellos.